el laboratorio 5. ¿Ya? Ya está el laboratorio. Hola, Diego, gusto saludarte. Ahí está el laboratorio 5. Y en negrías dice que deben de, aparte de la Constitución, también pueden consultar su código de trabajo. ¿Ya? Poco a poco van haciendo ustedes su biblioteca jurídica. Y pues, hablando del código de trabajo, esto es solo una sugerencia para los que puedan y tengan. Esta es la tesis de Mario López Larrabe. Introducción al estudio del derecho procesal del trabajo. Claro que a ustedes les va a servir hasta en el 7º, 8º semestre, pero esta tesis tiene más de 60 años de estar dentro de la biblioteca jurídica de los estudiantes. Y créanme que en relación a los programas de estudio de derecho laboral, no ha cambiado en absoluto, siempre es un apoyo formidable. Hay una nota ahí porque se hace no para comercializar, creo que hay una nota aclaratoria ahí que dice, nota aclaratoria, el licenciado Mario López Larrabe nos dio autorización para imprimir la presente tesis sin que la impresión de la misma le produzca ningún ingreso económico, porque tal como lo ha hecho en todas las oportunidades en que se ha reeditado, nunca ha cobrado ningún derecho u obtenido ingreso de cualquier naturaleza. Hacemos esta aclaración a petición del licenciado López Larrabe, agradeciendo su colaboración con los estudiantes. Guatemala, abril de 1970. Bachiller Carlos Humberto Castillo, presidente de la AED. Imagínense, esa nota viene de 1970, cuando ya el profesor, uno de los más grandes profesores que ha tenido la facultad, Mario López Larrabe, dio su autorización para que su tesis de graduación sirva como texto de consulta. Y créanme que de 50 años para acá, la institución laboral no ha cambiado gran cosa en relación a la temática. Por lo que si está en su oportunidad adquirirla, pues deberían de hacerlo porque es un muy buen texto de consulta. Insisto, ahorita que les vaya a servir, ahorita no. Pero cuando comiencen a llevar su derecho trabajo 1, derecho trabajo 2, su derecho procesal del trabajo, pues ya ustedes lo han leído, ya lo tienen subrayado y es más fácil su comprensión. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Hoy nos tocan ver 2 puntitos. Vamos a hablar de las disciplinas jurídico-constitucionales. Vamos a tocar el tema de las disciplinas jurídicas constitucionales, que dentro del laboratorio 3 hay algunas preguntas con relación a ese tema, que ya se dieron, por supuesto, respuestas, pero hoy vamos a retroalimentarlas, vamos a ampliarles más esa temática. Cuando no escriban, sino solo les señalo. Dentro de las disciplinas jurídicas constitucionales existen 3 disciplinas de carácter constitucional. La primera es la del derecho constitucional general. Derecho constitucional general. La segunda, el derecho constitucional particular. El derecho constitucional particular. Y la tercera, el derecho constitucional comparado. Esas son disciplinas jurídicas que nos van a apoyar a entender cómo funciona dentro del ordenamiento jurídico vigente el derecho constitucional.
Vamos a platicar de la primera y después hacemos la síntesis, ¿verdad? Pero esta disciplina jurídica constitucional es aplicable. Sí, ese es el tercero, Shailin. Derecho constitucional comparado. Hay general, hay particular y hay comparado, para servirte, Jafet. Entonces, voy a hablarles primero del derecho constitucional general, que comprende a esta disciplina, es aplicable a cualquier derecho de cualquier país. En él se van a explicar principios, normas de cualquier derecho constitucional que puedan ser tomados por los legisladores de cualquier país del mundo y ponerlos en práctica dentro de su sociedad si estos realmente se acomodan al derecho vigente que en ese momento está imperante. El derecho vigente es aquel derecho que es de carácter obligatorio. Nosotros decimos que nuestras leyes son vigentes, pero no positivas. Es vigente porque está en plena vigencia, pero no es positiva porque no se observa por parte de las autoridades, no se cumplen. En otras palabras, la mayor parte de la normativa constitucional es derecho vigente, pero no positivo. Y simple, porque las autoridades, entre comillas, que dicen conocer la normativa constitucional, aún así actúan en contrario o en desacuerdo a lo que preceptúa la norma constitucional. En otras palabras, actúan conforme les interesa a sus principios propios, particulares, y les vale un bledo las grandes mayorías para solucionarles sus problemas. Entonces, esos legisladores, esos constituyentes, cuando hacen aplicación del derecho constitucional general, toman instituciones de diversos países del mundo y las hacen propias o propios para su realidad nacional. En ese orden de ideas, se puede definir al derecho constitucional general diciendo que esta disciplina, ahí sí, si quieren ustedes definirla, esta disciplina delinea una serie de principios, conceptos e instituciones que se hallan en los varios derechos positivos, coma, con el fin de que cada estado, con el fin de que cada estado pueda clasificarlos, con el fin de que cada estado pueda clasificarlos y sistematizarlos para ponerlos en práctica en determinada sociedad. Se las voy a repetir. Esta disciplina delinea una serie de principios, conceptos e instituciones que se hallan en los varios derechos positivos, con el fin de que cada uno de ellos, cada estado, pueda clasificarlos y sistematizarlos para ponerlos en práctica
en determinada sociedad. Repito, Jafet, esta disciplina delinea una serie de principios, conceptos e instituciones que se hallan en los varios derechos positivos, coma, con el fin de que cada Estado, pueda clasificarlos y sistematizarlos para ponerlos en práctica en determinada sociedad. Vamos a tocar un tema de actualidad para comprender cómo las instituciones del Estado funcionan coordinadamente en un interés afín o común a su conveniencia. Me parece que la semana pasada, nuestro amado presidente de la República habló en la televisión sobre la reactivación de la pena de muerte. Encendió la mechita y que es preocupación fundamental reactivar la pena de muerte. Para comenzar, la Constitución la tiene regulada, para comenzar. Nuestra Constitución la regula en el artículo 18. O sea que está vigente. Nuestra Constitución está vigente en cuanto a lo que es la pena de muerte. ¿Ya? Entonces, si no se aplica es simple y sencillamente porque quienes imparten justicia en este caso, los juzgados de instancia penal, se acomodaron desde hace ya más de 2 décadas a que como somos parte del Pacto de San José, entonces no podemos o no pueden ellos condenar a la pena de muerte. Ya un candidato a diputado, creo que fue Portillo, ya se pronunció por ahí en un video donde a él no le temblaría la mano para mandar a fusilar a los que asesinaron a la niña que encontraron enterrada ahí en una colonia de Villanueva. O sea, el momento histórico exige que salgan a la palestra todos los payasitos para llevar agua a su molino. Luego ya la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, si ya se dieron cuenta ustedes, ya se comenzaron a reunir preocupados por esa reactivación que les parece una idea grandiosa de parte del presidente y que ellos como Comisión de Derechos Humanos van a tratar de implementarla. Pero esto lo están haciendo única y exclusivamente ahorita que hay una convocatoria a elecciones. Es decir,
como a nuestro pueblo todavía le siguen dando atole para el dedo, Ever Gadiel, solo para agradar y engañar cabalmente, le siguen dando atole para el dedo. Entonces, mucha gente, pues, con la esperanza de que se va a activar y que al final no lo van a hacer. Es solo mientras se llega al proceso de elecciones y luego el tema ya no se discute. Entonces, solo engañan al pueblo con falsas expectativas. Porque si hablamos del país principal violador de los derechos humanos, tenemos que hablar de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, les guste o no les guste, en muchos estados siguen aplicando la pena de muerte. ¿Y quién levanta un dedo? ¿Quién se va a pronunciar en contra? ¿Quién se va a meter dentro del poder soberano de los Estados Unidos? Nadie. Nadie. Entonces, si atendemos a que nosotros ejercemos cierto concepto de la soberanía, pues nosotros tendríamos que resolver internamente el problema de la pena, de activación de la pena de muerte. Claro, claro. Es que estamos dentro de un círculo vicioso. Caemos dentro de ese círculo vicioso. Porque mientras no hayan fuentes de empleo, mientras se mantenga una necesidad para satisfacer la alimentación de las grandes mayorías, ¿qué es lo que la gran mayoría está desde hace años manteniendo su existencia? Maíz y frijol. Maíz y frijol. Carne, así, algo extraordinario. Pollo, algo extraordinario. Claro, nosotros que estamos acá en la capital, tenemos la bendición de que no nos falta un plato de comida en los 3 tiempos, aún sean huevitos o frijoles y plátano, pero los tenemos. Pero la gran mayoría del interior del país no llega ni siquiera a eso. Y ni siquiera pensemos en, ¿ya? Ni para el frijol lo alcanza, y es cierto. Todo se ha elevado a través del precio, del aumento a los combustibles. Entonces la canasta básica tiene repercusiones. Y no hay realmente un subsidio, no hay una liberación de precios por el monopolio que mantienen los dueños del país de no querer que ingrese pollo, que ingrese frijol, que ingrese maíz, que ingrese azúcar para tratar de competir con los precios de acá, pues. Si ustedes supieran que el valor de la libra de azúcar que se va a los Estados Unidos es más barata que a como la compramos nosotros acá. Con eso les digo, mucho pues, el precio de la libra de azúcar de exportación, no de esa azúcar blanca que nos venden a nosotros, que hasta con cloro está refinada. Y muchos, yo no entiendo cómo muchos todavía siguen usando esa azúcar. Si la mejor azúcar que debemos de utilizar nosotros para el consumo es la que está menos procesada. Es aquellas que venden en el mercado todavía el azúcar y que todavía tienen hasta cuestioncitas de caña. Esa es la mejor azúcar. Vean, alguien habló ahí de la energía eléctrica. ¿Quién compite con energía eléctrica? ¿Ya? Nadie. ¿Ya? Entonces, bueno, sí, no hay que usar azúcar de la morena, por lo menos, ¿ya? De la morena o de esa que les digo, donde todavía la vitamina A se mantiene, pero esa azúcar refinada, blanca y finita, esa es a puros químicos
como el cloro, que la hace. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes a su taza de café le echan 5 o 6 cucharadas y eso no agarra dulce, pues. Pero es por lo mismo, por todo ese proceso químico. Y como no hay control de calidad, ¿quién dice que nuestra azúcar está vitaminada? Es como la sal refinada, igual. Usen sal que venden en el mercado, en los costales. Esa es la sal que se debe de usar en la casa, pues, ¿ya? Pero bueno, eso ya será materia de otra clase, ¿ya? Entonces, veamos cómo, otro ejemplo que les voy a poner para el derecho constitucional general. Dice que delinea una serie de disciplinas, de conceptos, de instituciones, de principios que son aplicables a cualquier derecho positivo de cualquier país y que cualquier constituyente la puede traer hacia su país y lo discuten y lo aplican en función de las grandes mayorías o en función de la ley que se va a poner en vigencia. Si ustedes se acuerdan, algunos, otros tal vez estaban naciendo cuando se firmaron los famosos. Fíjate que podría comentar el comunicado de la CC, no lo he leído, lo desconozco, no sé en dónde está publicado ese comunicado del cual tú me hablas, no sé en dónde lo puedo ubicar. Lo publica la CC. Ah, bueno, ahorita pues no, pero me voy a meter a la página de la CC, pero en términos generales, ¿me puedes hacer una síntesis de ese comunicado? Sí, sí, licenciado. El- Gracias. la verdad es que no lo entiendo muy bien porque están como hablando de hacerlo. Por aquí lo tenía, yo lo estaba leyendo hoy por la mañana. ¿Cómo Y no? el comunicado dice que en referencia a las recientes notas periodísticas realizadas por algunos medios de comunicación escritos, la magistrada presidenta Dina Josefina Ochoa Escrivá, es acerca de que hay unos expedientes que están acumulados y que ella lo toma como acumulados porque tienen relación, algo así. Mm. Pero al final del comunicado terminan diciendo que de tal cuenta se advierte una clara intención de desinformar a la población guatemalteca, algo así. Entonces, pero yo Es no, una nota aclaratoria, solo ajá, para como una quitarte nota el aclaratoria. pencaso, ¿verdad? Mira, Ajá, expedientes acumulados sobre acumulados, siempre ha habido una mora judicial, siempre, siempre ha existido una mora judicial. Hay procesos de amparo que llevan más de 10, 12 años, pero como no les interesa a los personajes de la alta sociedad que tramiten y que caminen, entonces los dejan durmiendo el sueño eterno. Eso es así de sencillo. Siempre ha existido eso. Es decir, se van acumulando y que están íntimamente relacionados, principalmente en materia penal, va contra tantos recursos que interponen. Entonces, la Corte de Constitucionalidad no se da abasto como no se dan abasto las salas de apelaciones ni los tribunales del orden común para mantener al día el trabajo judicial. Eso no es de ahorita. Eso es, te digo, desde que comenzaron a funcionar los tribunales. Me recuerdo, te estoy hablando de hace 40 años, 50 años, que ya, como eran pocos los tribunales que funcionaban en familia, en civil, en penal, en procesal, en laboral, entonces la carga de trabajo era
Y es horrible, pues. Por eso cuando algunos de ustedes me dicen, mire, ¿qué me sugiere si me voy a trabajar al organismo judicial? La verdad es de que te digo que no es muy buena decisión la que estás tomando. Por ir a probar y conocer está bien, pero no es la mejor de las decisiones. Entonces, porque ahí te van a mantener como oficial o como notificador o como comisario por 2, 3, 4, 5, 10 años y te acomodas y no vas a aprender realmente a hacer gran cosa, porque si vas a estar solo en penal, pues vas a aprender cuestiones que hace el tribunal solo de materia penal, pero desconocer todo el otro quehacer judicial de las otras materias. Entonces, desinformación, las redes sociales solo sirven para desinformar. Y la nota aclaratoria es simple y sencillamente para justificar que no han resuelto determinados expedientes por la acumulación de expedientes que tienen sobre el mismo asunto. Pero eso que no nos extrañe, siempre ha sido así y siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque para la gran demanda de acciones judiciales que la población requiere, no hay suficientes órganos jurisdiccionales que cumplan con su cometido. Y así están todas las instituciones. Así está el RENAP, así está el Instituto de Migración, así están finanzas, herencia, legados y donación. O sea, cada vez se van jubilando los trabajadores y ya no nombran. Y cuando quieren nombrar, ya no quieren presupuestarlo, sino por servicios profesionales. Entonces, quizás van a pagar por servicios profesionales un poquito más, pero este va a estar solo 6 meses, no le interesa porque al final no está pensando en una jubilación, no está pensando a futuro, en años que le van a ser retribuidos, porque por servicios profesionales, pues no se da ese tipo de prestaciones, o si es por servicios profesionales, pues no va a pagar Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no va a pagar IX. Entonces, se dan tantas situaciones, pero vamos a buscarla y si la encuentro, pues el lunes la vamos a comentar, pero me imagino que es una nota aclaratoria tratando de salvaguardar el desprestigio que la Corte Constitucional tiene actualmente, no solo acá en Guatemala, sino internacionalmente, que es una verdadera vergüenza, porque la forma en que llegaron los actuales diputados a esas magistraturas fue una de las formas no aconsejables, ¿verdad? Corrió muchas cuestiones anómalas, se violentó el derecho, y bueno, se hicieron muchas cosas, pero bueno, hasta lo puedo comentar hasta que lo lea, ¿oíste? Pero te agradezco y Elfio, te felicito por estar al tanto del quehacer jurídico. Eso es lo que tiene que hacer el estudiante, ¿ya? Gracias. Hay que estar al tanto todos los días. Por último, para cerrar lo del derecho constitucional general, recuérdense los famosos acuerdos de paz. En el tiempo de Arzú se sientan las fuerzas contrarias, se sientan porque, por una cuestión muy simple, los países donantes, los que soltaban los euros y los dólares, llaman a las dos partes en conflicto. Llámese Estado, que es representado al ejército, Estado, y llámese guerrilla. Señores, y así es, sin tanto tapujo, señores, o se ponen de acuerdo en resolver el conflicto por medio de estos acuerdos, hasta ellos hicieron los acuerdos, y si no lo hacen, ya no va a haber más billete, ya no va a haber más ayuda. En aquel entonces, pues fluían los millones de dólares por parte de países donantes, principalmente de Europa, ¿verdad? No tanto de Estados Unidos, pero sí de Europa. Pero sí. Y cuando se sentaron a la mesa, a cada cuate que estuvo sentado ahí, le dieron su melón de dólares para firmar esos acuerdos de paz.
Aprovechando esa coyuntura, siendo presidente Arzú por parte del PAN, teniendo mayoría del PAN en el Congreso, era una dictadura de partido, era una aplanadora a María, decide elevar esos acuerdos a la categoría constitucional y que formaran parte de las normas fundamentales del Estado, indicando que los acuerdos de paz y que Guatemala, como país multiétnico, pluricultural, multilingüe, etcétera, etcétera, le iba a dar el reconocimiento igualitario a todas esas idiomas, a todas esas razas, a todas esas culturas. Pero cuando se convocó al pueblo al procedimiento consultivo, a la consulta popular, el pueblo le dijo, Nel pastel, no aprobamos esas propuestas, no la aprobamos. Entonces, los acuerdos de paz que tanto barullo han hecho y que cada año el 29 de diciembre lo celebran y que no tienen reconocimiento legal por parte de nuestra Constitución. Claro que el Congreso, para no quedarse callado, emitió un acuerdito ahí donde forman parte del ordenamiento jurídico guatemalteco, pero hasta ahí. En ese qué hacer se da algo interesante, porque aunque no forman parte del ordenamiento jurídico guatemalteco, sin embargo, ahora que está la campaña política, muchos candidatos van a aprovechar la ocasión para estar hablando de los famosos acuerdos de paz, de que Guatemala es un país multiétnico, pluricultural, multilingüe, tratando de provocar una mutación constitucional. Es decir, trayendo de la nada a esas instituciones para hacerlas una realidad, entre comillas, que está vigente a toda la gente, a donde van a hacer sus mitines, pero es persona que no sabe leer y escribir. Y la van a hacer. El presidente dijo, miren, hay que reactivar la pena de muerte. Ya los candidatos están hablando que la pena de muerte, ya la Comisión de Derechos Humanos está discutiendo que la van a reactivar. No, eso es mientras se da el proceso electoral. Una vez electo a los que se tienen que elegir, chitón, corre y va de nuez, no se vuelve a hablar de eso hasta dentro de 4 años nuevamente cuando se convoque a otro evento electoral. Muy bien. Vamos con el derecho constitucional particular. Esto que tengo en mis manos es la Constitución Política de la República de Guatemala que está vigente. Esto es derecho constitucional particular. ¿Por qué? Porque es el conjunto de normas jurídicas constitucionales que se encuentran vigentes en un estado determinado. Eso es el derecho constitucional particular, conjunto de normas constitucionales que se encuentran vigentes en un estado determinado. La Constitución de Guatemala, la de El Salvador, la de Honduras, la de Nicaragua, la de Costa Rica, la de Panamá, la de Cuba, la de México. Eso es derecho constitucional particular, porque cada estado, cada república tiene su propia constitución y allí se encuentran redactadas las normas fundamentales de organización del Estado y se encuentran vigentes. Muy bien. Vamos con el derecho constitucional comparado. Derecho constitucional comparado. En este derecho se trata
de controlar las diferencias y similitudes que existen entre las normas constitucionales de diferentes estados, sistemas políticos o de cualquier agrupación que se pretenda realizar. Voy a repetírselos. En el derecho constitucional comparado, se trata de controlar las similitudes y diferencias entre las normas constitucionales de diferentes estados, sistemas políticos o de cualquier agrupación que se pretenda realizar. Es decir, nosotros, por ejemplo, les voy a dejar esa tareita de un estudio comparativo de 3 constituciones. Es 2 renglones en sus mismas copias, ahí mismo. No se pierdan, no se salgan, ahí mismo. Van a encontrar ustedes qué diferencias y similitudes existen entre la Constitución de Guatemala, la Constitución de México y la Constitución de Cuba. Repito, van a encontrar ustedes las diferencias y similitudes entre la Constitución de Guatemala, la Constitución de México y la Constitución de Cuba. Y esas diferencias y similitudes que ustedes van a encontrar se van a referir a 2 aspectos importantes. El primero, su forma de gobierno. ¿Qué forma de gobierno tiene Cuba? ¿Qué forma de gobierno tiene México? ¿Qué forma de gobierno tiene Guatemala? La otra cosa que van a investigar ustedes en ese estudio comparado es cómo protege la propiedad privada México, cómo protege la propiedad privada Guatemala, cómo regula la propiedad privada Cuba. Entonces ustedes, al hacer ese su trabajo, van a encontrar esas diferencias de ideologías, de sistemas de gobierno, de formas, de normas constitucionales que van a regular una misma institución, pero desde un ángulo totalmente distinto. Y eso es lo que hace el estudio comparativo, encontrar similitudes y diferencias. Y luego coincidir en la forma en que el derecho constitucional comparado sirve a todo el derecho constitucional. ¿Les quedó claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Dime, Glenda. Muy bien, correcto. Perfecto. Vamos con este temita. Constitución, así a secas. Constitución. Aquí tenemos nuestra Constitución, que es la que nos sirve de modelo. ¿Ya? Y yo, así, es el documento que en forma ordenada y sistemática contiene las normas fundamentales del Estado. Punto. Ahí está. Constitución es el documento que en forma ordenada y sistemática contiene las normas fundamentales del Estado.
documento que en forma ordenada y sistemática contiene las normas fundamentales del Estado. Muy bien. También se le denomina Carta Magna. Cuando oyen ustedes que la Carta Magna, se están refiriendo a la Constitución. Cuando oyen ustedes la norma suprema de normas, se están refiriendo a la Constitución. La norma de normas, se están refiriendo a la Constitución. O sea, la denominación que le va a dar cada estado va a depender de su forma de ver a la Constitución. Carta Magna, norma suprema de normas, norma de normas, etcétera, etcétera. Esta definición sí quiero que, por favor, la escriban porque vale la pena. Es de Aristóteles. Recuérdense que uno de los grandes ideólogos y pensadores de la antigüedad fue Aristóteles, que se tomó buena parte de su vida para hacer un estudio comparativo de 158 constituciones de igual número de estados, al extremo que muchos estudiosos de la ciencia política le hacen saber que el padre de la ciencia política nace a instancias de ese estudio que hizo Aristóteles. Lamentablemente ese trabajo desapareció cuando se incendió la biblioteca de Alejandría y entonces ya no se llegó a tener conocimiento de ese estudio comparativo que hizo. Pero Aristóteles tiene una definición de constitución bien interesante que dice así: la Constitución es el principio, la Constitución es el principio según el cual aparecen ordenadas, las autoridades públicas. La Constitución es el principio según el cual aparecen ordenadas las autoridades públicas y especialmente aquella que está sobre todas las demás, ¿cómo? Y especialmente aquella que está sobre todas las demás. Prácticamente está hablando ahí del soberano, ¿eh? Del soberano. ¿Cómo? La autoridad soberana. ¿Cómo? Es una constitución. Es una constitución y, ella determina la organización de la autoridad del Estado y ella determina la organización de la autoridad del Estado. ¿Cómo? La división de los poderes del mismo, la división de los poderes del mismo, la residencia de la soberanía, y el fin de toda sociedad civil. Se las voy a repetir por si
alguien se quedó a medias. Para Aristóteles, la Constitución es el principio según el cual aparecen ordenadas las autoridades públicas y especialmente aquella que está sobre todas las demás, la autoridad soberana. Es una constitución y ella determina la organización de la autoridad del Estado, la división de los poderes del mismo, la residencia de la soberanía y el fin de toda sociedad civil. Muy bien. Una última definición de Pascal. Una última definición de Pascal. Hay infinidades de definiciones. Pascal define a la Constitución. Pascal define a la Constitución como un conjunto de instituciones y leyes fundamentales, como un conjunto de instituciones y leyes fundamentales relativas a la adquisición, relativas a la adquisición, transmisión y forma del poder. Y a su funcionamiento. Voy a repetírtelas. La de Aristóteles dice, para Aristóteles, la Constitución es el principio según el cual aparecen ordenadas las autoridades públicas y especialmente aquella que está sobre todas las demás, la autoridad soberana. Es una constitución y ella determina la organización de la autoridad del Estado, la división de los poderes del mismo, las residencias de la soberanía y el fin de toda sociedad civil. Ahora vamos con Pascal. Define la Constitución como un conjunto de instituciones y leyes fundamentales relativas a la adquisición, transmisión y forma del poder y a su funcionamiento. Y como les repito, hay un montón de definiciones, pero lo importante de cada una de estas es que en la Constitución se va a regular, a normar, a contener las normas fundamentales de organización del Estado. Y por supuesto, la protección de los derechos humanos. Esos son requisitos indispensables, ¿verdad? Muy bien. Partes de una constitución. Toda constitución del mundo tiene dos partes. Una parte dogmática y una parte orgánica.
Para los que están leyendo el Catecismo Constitucional de Ramiro de León Carpio, él habla de una tercera parte que le denomina pragmática. Cuando él hace ese es su catecismo constitucional, él, desde su punto de vista, considera que nuestra Constitución, te la repito la de Pascal, ¿ya? Dice Pascal: define la Constitución como un conjunto de instituciones y leyes fundamentales relativas a la adquisición, transmisión y forma del poder y a su funcionamiento. Bueno, sigamos pues. Cuando Ramiro de León Carpio hace su trabajo, el Catecismo Constitucional, él, desde su punto de vista, al cual yo respeto, por supuesto, pero no lo comparto, es porque a esa parte pragmática, aparte de lo dogmático y lo orgánico, él le agrega una parte pragmática que se refiere a la forma procedimental que regula la Constitución y que se refiere fundamentalmente a las garantías constitucionales, es decir, a la exhibición personal, al amparo y a la inconstitucionalidad de leyes. Pero si ustedes se van a la doctrina considera que toda constitución del mundo tiene dos partes: una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática se va a referir a la regulación de los derechos humanos. Así de simple. Lo dogmático de la Constitución, la regulación de los derechos humanos, tanto individuales como de carácter social. Punto. No hay pierde. Lo dogmático se refiere a la regulación de los derechos humanos, individuales y de carácter social. Si hablamos de nuestra Constitución, en la parte dogmática tenemos que decir que a partir del artículo 3 al 46 regula los derechos humanos individuales, del 3 al artículo 46. Y del artículo 47 al 139 va a regular los derechos humanos de carácter social. Mientras que la parte orgánica se va a referir con exclusividad a la forma como está estructurado el Estado, cómo está organizado el Estado. Si hablamos de Guatemala, hay un organismo legislativo, un organismo ejecutivo, un organismo judicial, entre los cuales no debe de haber insubordinación, es decir, cada uno tiene delimitadas las funciones y atribuciones que la misma Constitución le asigna, aparte de sus leyes orgánicas. ¿Dudas, preguntas? ¿Hay alguna duda en relación a lo que hemos platicado? ¿Todo bien? ¿Todo está claro? Sí, todo correcto. Sí, todo bien, gracias. Sí, Lic. Sí. Licenciado, Sí, yo tengo una yo sí duda. tengo
perdón, no sé si me podía repetir lo que era orgánico, creo que era la segunda parte, ¿verdad? Con mucho gusto. La parte orgánica es la forma como está organizado el Estado. Si nos referimos a la Constitución de Guatemala, sabemos que el Estado de Guatemala está organizado en 3 poderes. Un poder legislativo, que su función esencial es crear leyes. Un poder ejecutivo, que su poder esencial es administrar esas leyes y hacer gobierno. Y un poder judicial, que su función esencial es aplicar esas leyes a los casos concretos. En otras palabras, la forma de gobierno republicana, democrática y representativa que señala la Constitución se va a distribuir entre esos 3 organismos del Estado. Porque los 3 detentan poder soberano político de dominación. Implica ello que ningún otro ente existente en Guatemala le puede discutir las decisiones políticas a esos 3 organismos del Estado. Así de simple, así de sencillo. Y en cuanto a alguien que preguntaba ahí sobre la forma pragmática que señalaba Ramiro León Carpio, se refiere exclusivamente a las garantías constitucionales, porque son procedimientos que están establecidos en la propia Constitución y que van a ser desarrolladas en una ley específica, como es la Ley de Amparo, Adquisición Personal y de Constitución, para hacer valer esas garantías constitucionales. Artículos 263, 264, 265, 266 y 267. Por eso es que para él eso era lo práctico, lo pragmático, esa parte. Pero nosotros entendemos que nuestra Constitución tiene 2 partes, dogmático y orgánico. ¿Vamos bien? Licenciado, ¿Cómo no? ¿me podría repetir la definición de la parte dogmática, por favor? Y los artículos que abarca. ¿Cómo no? Con mucho gusto. La parte dogmática se va a referir a la regulación de los derechos humanos, tanto individuales como sociales. Y para hacer una esquematización más sintetizada o sistematizada, decimos que en Guatemala, del artículo 3 al 46, se va a regular los derechos humanos individuales. Y del 47 al 139, que es donde termina la parte dogmática, se van a regular los derechos sociales. Ahora, ya que tocaron ese tema, y ya lo platiqué en una clase anterior también, vean cómo al momento de proponer reformas constitucionales, depende qué artículos sean propuestos para reformarse, así o se integra la Asamblea Nacional Constituyente o se aprueba por el Congreso de la República, siempre y cuando sean sometidos a la consulta popular, o simplemente no se tocan esos artículos porque no son reformables y hay una rigidez petrificada. Ese será el tema de la próxima clase cuando veamos las clases de constituciones. ¿Te quedas tranquilos con la respuesta, Javier? Sí, muchas gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, señores? ¿O nos vemos el día lunes si Dios nos presta la vida? José Yafet Tello. Gracias, licenciado. Dale, no, a mí no me molesta en absoluto que participen. Ya ustedes, si no participan, es problema de ustedes. ¿Ya? Licenciado, fíjate que mi duda es respecto a lo que viene siendo el laboratorio 4. Una pregunta. Dale. ¿Pregunta? A ver si se lo encuentro. Aquí lo tenía. Perdón. Me pasé.
Ya la encontré. Ok, es la pregunta 16, que habla de ¿Qué nombre recibe la institución encargada de la alfabetización en Guatemala? CONALFA. Ajá, esa la tengo. La pregunta vale. viene en que en las disposiciones finales de la Constitución, en el artículo 14, habla del Comité Nacional de Alfabetización. No sé si ese también entraría. Bueno, pero me gusta me gusta tu Comité Nacional. No, ya quedó. La aprobación del presupuesto y programas de alfabetización, la fiscalización y supervisión en su desarrollo estarán a cargo de un Comité Nacional de Alfabetización compuesto por sectores públicos y privados. La mitad más uno de sus miembros sería del sector público. Una ley de alfabetización será emitida por el Congreso de la República en los 6 meses siguientes a la vigencia. No se ha creado esa ley para comenzar. CONALFA es un parásito del Estado. No cumple la función constitucional que le ha sido asignada por la Constitución y ahora los políticos le dan a CONALFA su presupuesto, pero ese presupuesto va a cumplir otras funciones que nada tienen que ver con la alfabetización del país. Por eso es que ahorita debemos de estar orgullosos porque estamos en el último lugar. Ya pasamos a Haití, ya dejamos a Haití y somos los últimos, que es el país más analfabeto de América Latina. Rebeca Pérez. Buenas tardes, licenciado. Solo tenía duda con el laboratorio número 4, la pregunta 13. Mi respuesta es ordenamiento jurídico, pero me gustaría saber Es el si conjunto de todas las leyes mediante las que se establece no solo la forma de gobierno, sino las modalidades precisas para funcionar los diversos poderes públicos. Derecho constitucional. Esa es la respuesta. Rebeca. ¿Cómo? Es que no le logré escuchar. Derecho constitucional. No, mi respuesta era ordenamiento jurídico, entonces la voy a componer, gracias. No. Y la 40 del mismo laboratorio sería el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿verdad? Eso ya lo platicamos acá en la clase. ¿Quién es la autoridad máxima en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales? La Junta Directiva. La Junta Directiva. La Junta Directiva es el órgano de mayor jerarquía dentro de la facultad. Sí tenía duda. Sí tenía duda porque como no decía órgano, sino solo autoridad, por eso preguntaba. ¿Quién es la autoridad máxima de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales? La Junta Directiva. Es un órgano colegiado. El decano es el personero, el representante de la Junta Directiva, pero él no es la máxima autoridad de la facultad. La máxima autoridad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de cualquier facultad de la Universidad de San Carlos va a ser la Junta Directiva. ¿Estamos? ¿Estamos, Rebeca? Sí, licenciado, gracias. ¿Diego? Sí, licenciado, para la pregunta número 4 del laboratorio 4. El Estado promueve la ciencia y la tecnología. CONCYT. Esa lo encuentras, su sede está en la Quinta Avenida la CONCYT está entre creo que 11 y 10ª calle. Ahí está el CONCYT. ¿Ya? Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, licenciado, disculpe la insistencia. Decime. En la pregunta 25 que dice actualmente cuántos estudiantes activos tienen los USAC, yo solo encontré el dato hasta el 2019. Sí, yo no creo que esté actualizada actualmente la universidad. ¿Y cuántos hay para el 2019? 200,000. O sea que ya estamos por los 230,000 aproximadamente. Okay, entonces, licenciado, Sí. Yo encontré que en el informe ya presentado eran 147,000. Ahí lo describen en gráficas entre hombres y mujeres. Hay más mujeres que hombres y el total da como 147,000 y algo.
¿En dónde lo encontraste para que todos lo tengan? Lo encontré en el documento que ¿cómo se llama? Que da registro de estadística. Es un informe que ellos generan anualmente. Correcto. ¿Y ese informe es del año pasado o de este año? Es del 2019, licenciado, 2019. Es lo último que tiene. Ya, correcto. Bueno, muchas gracias. Averiguate por qué esa discrepancia, ¿ya? De más de 53,000. A propósito, una pregunta así para todos y para todas. ¿Cuánto le debe el Estado por cuota patronal al IX? ¿Cuánto le debe el Estado por cuota patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? ¿Y por qué ahora el IX está obligando a alguien que tiene su empresa particular a que con un solo trabajador pague X cuando el Estado, desde que entró en vigencia la Constitución, no le ha pagado? ¿Cuántos millones le debe? 60,000 millones de quetzales le debe de cuota patronal y jamás se los va a pagar, por supuesto. Un abrazo, feliz fin de semana, nos vemos el lunes. Antes de que termine, fíjese que con la pregunta 25 son más de 250,000 estudiantes activos de la Universidad de San Carlos y el dato me lo pasó una persona de registro y estadística. Bueno, ¿cuántos dijo? 250,000. Más de 250,000 estudiantes. Para mí, primero, hay que verificar si es cierto, aunque sí ha habido, con esta modalidad virtual, ha habido un incremento de estudiantil de muchos compañeros que habían dejado por años, por sus compromisos laborales, de familia, por esto, por enfermedad, etcétera. Y ahora, pues, con esta facilidad que se da, pues, entonces se incorporaron. Yo había calculado unos 200,000, pero sigan investigando. No vamos a tener la cifra exacta, pero por lo menos sí un aproximado. Feliz fin de semana. 230,000, dice Naidelin. Muy bien. Un abrazo. Feliz fin de semana para todos. Gracias, adiós. Muchas gracias, feliz. Buenas tardes.